Historias que mueven e inspiran. Historias que impulsan a más mujeres a tomar acción. Aquí no hablamos de sueños, hablamos de hechos. Un micrófono, una voz, 1000 caminos abiertos. Esto es Mujeres de Acción. Somos Voz, un podcast de mujeres de acción. Bienvenidos y bienvenidas a Somos Voz, un podcast que nos sirve para reflexionar, inspirar y visibilizar las voces de las mujeres en la política mexicana. En este capítulo hablaremos de una realidad poderosa y a veces desafortunadamente invisibilizada, la participación política de las mujeres migrantes. ¿Cómo se construye una carrera política desde el extranjero? ¿Qué retos enfrentan las mujeres que cruzaron fronteras pero que no renunciaron a su voz ni a su derecho a representar? Hoy nos acompaña una mujer que encarna esa historia, Yesenia Rojas Cervantes. Su experiencia nos ayudará a comprender qué significa ser política desde otro país y cómo las mujeres migrantes están transformando el poder más allá de las fronteras. Hoy, más de 12 millones de personas de origen mexicano viven fuera del país y dentro de esa cifra miles de mujeres han migrado, trabajado, formado familias y también han alzado la voz para incidir en las decisiones públicas. Así que, sin más preámbulo, Yesenia, y agradeciéndote enormemente que el día de hoy nos acompañas, quisiéramos abrir esta charla y esta conversación contigo diciéndote cómo llegaste a ser diputada, pero sobre todo a ser nuestra diputada migrante. ¿Cómo fue ese camino desde la vida como migrante hasta tu representación política que hoy tienes en el Congreso? Bueno, yo primero que todo agradecer a Dios por la vida y sobre todo por haber despertado, pero sobre todo agradecerles la invitación. Y bueno, comentarte que no ha sido nada fácil, efectivamente. A mí, mis padres me llevaron a Estados Unidos cuando tenía, yo digo siempre que entre 9 y 10 años porque todavía no los cumplía. Y mis padres al llevarme a Estados Unidos pues básicamente me llevan no solamente por dejarme sola acá con mi hermana, sino por estar toda la familia unida. Desde muy temprana edad siempre he sido una persona, me dice ¿cómo decir el nombre? La catequista de la iglesia, me dice, siempre has sido una persona muy activa desde muy chica, te comedías en qué ayudar y creo yo que desde que tengo uso de razón, porque parte de mi vida la viví en el campo con mi mamá toda su vida trabajó en el campo, ella en Estados Unidos. ¿Ya de migrante también? También de migrante. De hecho, mi mamá estando aquí en México, de la comunidad donde de donde soy originaria, del Zapote de ese estado, del municipio de Pénjamo, mi mami siempre decía que se iba a Pénjamo a vender nopales, a lavar ropa ajena. Entonces, todo eso es algo que he aprendido ¿Que te formó? cómo salir adelante. Y pues varios de mi tiempo siempre ha sido estar en cómo puedo ayudar para ser mejor. Y recuerdo cuando mis primos trabajaban demasiado en la fresa, en el cultivo, en la agricultura, pues yo siempre me iba en mis vacaciones para ayudarles. Y de ahí pues también aprendí a trabajar en el campo. O sea, tú emigras a los 9 años, te vas con la familia porque tu mamá te dice, no quiero que la familia crezca en diferentes lugares y ya estando allá, de todos modos te dedicas también a buscar que la familia esté junta. Efectivamente, de hecho mi papá primero se iba como bracero, ya después empezó a llevarse a la familia. En 1988-86, cuando entra la amnistía, es cuando mi papá empieza a llevarse a todos. Recuerdo como si fuera ayer cuando él vende los pocos animales, las vacas, los becerros que tiene, para podernos llevar a todos. Somos 10 de familia. Yo soy la número 9. Y pues básicamente lo que era una separación de familia, mi papá allá, mi mamá acá, uno de mis hermanos se fue y ya después mi papá se empieza a llevar a todos. Y finalmente hacen su vida
ustedes en Estados Unidos? Finalmente, pues ya estamos allá, yo voy a estudiar. Me fui muy privilegiada porque mis hermanas no tuvieron los estudios que tuve yo. Y así que un cambio completamente, ya no vestía la ropa de mis hermanos. Allá mis papás pues tenían otra posibilidad de darnos poquito más. Cuando estábamos aquí en México, pues básicamente esa era la vida que vivíamos. Yo me ponía la ropa de mis hermanos, me vestían como niño. Oye, pero seguías viniendo a México. Después de que nuestros papás nos arreglaron los documentos, sí. El marzo 19 se celebra una fiesta muy tradicional en mi rancho donde soy. Uh-huh. Y así que siempre vienen cada año. Pues no veníamos cada año, pero sí empecé a regresar a mi tierra tan hermosa que es el Zapote de ese estado aquí en Guanajuato. ¿Y cómo comienza tu carrera política? Mira, yo creo que fue Queremos que nos lo cuentes todo, desde el principio. ¿Quién te impulsó? Perdón que te interrumpa, pero no, me gusta mucho y la verdad yo creo que es muy importante para las mujeres que el día de hoy nos están escuchando, que a veces pensamos que las políticas son porque tienen privilegios. Y hoy estamos aquí con Yesenia y Yesenia nos está abriendo su corazón y nos dice, a ver, nosotros nos fuimos porque teníamos una necesidad como familia y como familia nos fuimos a otro país. Y en otro país yo logré destacar una carrera política. ¿Cómo inició esa carrera? ¿Quién te impulsó? ¿Qué viste? ¿Qué dijiste sí? ¿O te hicieron, no sé, alguna situación de discriminación? No me imagino qué pasó. Fíjate que todo empezó cuando mi hijo, el que tiene ahorita 32 años, como mujer, primero que nada, yo en lo personal he sido discriminada en muchas formas. Te comento que cuando mis hijos estaban en la escuela, soy madre, tengo 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres. Mi hijo estaba en la junior high school, en la primaria, y una clase específicamente, constantemente era de que lo sacaban, lo mandaban a detención. Él es como la mamá, bien alegre y donde quiera saluda a las personas, muy social. Y así que la directora de esa escuela lo agarró, se enseñaba con él, hasta que un día yo alcé la voz muy fuerte. Fui de esas ocasiones que dices tú, ¿soy yo el problema o es el hijo? Pero realmente no, hay algo en el fondo de todo esto. Yo empecé a ir a las juntas del distrito y para saber qué medidas debería de tomar, hasta un día que yo salí ese día de la escuela enojadísima con él y sí le hablé muy fuerte y una de mis amigas me escuchó y dijo, Yesenia, qué barbaridad, ¿puede ser el problema tu hijo o la escuela? Y pues empecé a preguntar a Anabel. No, la directora ese día me mandó a mi hijo para la casa que porque venía tomado. Ni tomado, ni marihuano, como ella me lo dijo, ni nada, o sea, nada. Yo lo llevé directamente a un hospital a hacerle varios estudios y hasta grave, el doctor. Porque aparte era ponerle etiquetas. Sí. Y aparte el doctor ese día me regañó y me dijo que no, que yo estaba mal. Mi hijo estaba completamente sano. Desde ahí empecé a ser parte del programa del PTA en las escuelas, ir a las reuniones, educar a los padres de familia que muchas veces van a trabajar, pagan renta, pagan biles y no tienen ese tiempo de ir a las juntas de los distritos. Empecé a organizar a los padres de familia, a que los padres de familia conocieran de sus derechos, supieran qué deberían de hacer. Creo yo que ahí empieza el cómo un padre de familia debe de tener voz para defender a sus hijos. Y qué importante esto que dices, porque es cierto. Fíjate cómo lo señalas y dices, bueno, yo creí y empecé por regañar a mi hijo. Sí. Tan empecé por regañarlo que me di cuenta de que la situación no era así y después me convertí en la vocera de esos niños que a veces no son escuchados por los papás y que los papás empiezan también a hacer una reflexión y a decir, no, a ver, pues esta situación es distinta. Y ahí te convertiste en estos ejercicios de líder, ahí empezaste tú a hablar con otras mujeres y de luego, ¿qué siguió? ¿Desarrollaron tipo de actividades? Sí, fíjate que no solamente eso, por el simplemente hecho de estar en Estados Unidos,
que muchos de ustedes me lo van a entender. Una de la cultura que tenemos nosotros los padres allá es de ponerles camisas blancas y pantalones azules. Entonces es algo que debemos de recordar, que no podemos vestir a nuestros hijos como un pato o similar, ¿no? Perdón, comparar o ¿cómo puedo compartir estas palabras? O más bien tenemos que tener otra visión, porque no los confunden con pandilleros. Yo invito a los padres de familia que, ojo, que tengan mucha atención en esto, porque esto nos pasa a la mayoría de padres de familia ya. Muchas veces nosotros les damos a nuestros hijos, y eso es algo de lo que nos ha pasado a muchos padres de familia. Te comparto esto porque donde hay un cambio completamente mío es en julio 21 de 2011, 2012, donde un policía de la ciudad de Anaheim mata a un muchacho por estar vestido de estos colores. Anabel, ahí fue un cambio completamente en la ciudad. Ahí fue donde Yesenia también es reconocida por el liderazgo de compartir información con los padres de familia en cómo podemos hacer una política diferente, tener uso de voz, tener representación, porque como latinos, como padres de familia y como mujeres no tenemos representación. Muchas veces solamente nos dicen porque estás trabajando, porque no tienes tiempo, porque no estás en la educación de tus hijos. Esta noticia fue nacional. Yo te puedo decir que por primera vez en la ciudad de Anaheim ganamos en tener representación latina, en tener uso de voz, en tener un mexicano que nos representara, y lo que buscamos es tener voz de mujer. Y bueno, finalmente ya la tenemos, pero ha sido un tiempo de lucha, y durante este tiempo de mi liderazgo te puedo decir que he sido parte de la mesa directiva de SEIU, trabajadores de limpieza, trabajadores de cuidar adultos mayores. He estado en políticas públicas en Estados Unidos, pero también el liderazgo que me ha llevado aquí es precisamente, como me preguntaste anteriormente, ¿regresaste a México? Claro, no podemos dejar nuestro país. Y cuando regreso a México y veo todo lo que yo estoy haciendo en Estados Unidos y veo que mi comunidad de origen sigue igual, una calle que fue construida por 2 administraciones, veo todas las necesidades, pues fue también razón de unirnos y de liderazgo, de invitar más padres de familia que fueran parte del Club Zapote de ese estado. A ver, entonces ayúdame a entender, porque quiero entenderte de la mejor manera. Lo que nos estás platicando es que ustedes en la comunidad en Estados Unidos empiezan a organizarse, y empiezas tú a ser como la voz que organiza, que les dice, vengan, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y entiendo que participan en las elecciones ya como un grupo conformado con todos los migrantes, viendo las problemáticas que los migrantes tenían, y obtienen, entiendo por lo que nos estás platicando, pues la posibilidad de tener ya representantes de la comunidad migrante, y tú sigues trabajando con diferentes organizaciones y asociaciones, y también por diferentes causas, por lo que veo, que en un principio empezaron como en esta defensa de los hijos, de las hijas, pero que hoy también Yesenia abraza muchas causas y que también las está defendiendo. Así lo es, y no, déjame contarte, que me gustaría contarte todo. Tú cuéntanos. Y algo que les comparto, me dicen, ¿cómo lo haces? Yo creo que es muy importante el cómo organizarnos con una agenda. Decirte que en la mañana yo me despierto siempre a las 4:30 de la mañana a hacer lonche, a preparar el lonche de mi esposo. Decirte que durante este tiempo también, por ser hija de padres campesinos, algo que no he dejado y que no te he comentado es que tengo años ayudando a la gente del campo. También igual a toda la gente que trabaja en la agricultura, donde mi madre específicamente trabajó, a enseñarlos a que conozcan sus derechos, que sepan qué deben de hacer en caso de, que sepan que
no nada más es ir y trabajar, que tienen derechos en los Estados Unidos. Hay muchas familias que llegan y no cuentan con una identificación. Mucho de mi liderazgo, de mi trabajo ha sido ayudarles a sacar un acta de nacimiento, ayudarles a tener una identificación en Estados Unidos, como es una matrícula consular. Igual a llevarles aguas, bebidas, a llevarles camisas de manga larga, suéteres o sombreros, pues es que es algo que se usa demasiado, pero también a que sepan que tienen voz y que no se deben de mantener callados, porque muchas veces en los trabajos te explotan y no te pagan lo que es justo. Y así que ahí es donde, pues con todita la pena del mundo, pero Yesenia también ha andado de activa en enseñándole a los campesinos cuáles son sus derechos y qué es lo que deben de hacer. Yesenia, te quiero hacer una pregunta y yo creo que tiene mucho que ver con pues esta parte de lo que hemos estado trabajando y que siempre platicamos, además de los derechos de las mujeres, pero a mí me gustaría saber si Yesenia, esa mujer, esa ama de casa, esa mujer trabajadora, esa mujer migrante que se autodefine como una mujer migrante trabajadora, encontró resistencias, si esa mujer migrante encontró nos, si esa mujer migrante también fue objeto de decir, no eres mujer, espérate, como la realidad de muchas mujeres en México y en el mundo, porque es una situación que pasa. ¿Cómo reciben las mujeres migrantes? ¿Cómo pasa con las mujeres migrantes estas situaciones de espérate, de no te toca? ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Qué hiciste tú para decir, no, a ver, lo voy a superar? Y yo me tomo un respiro. Sí, lo viví varias ocasiones. De hecho, el estar en una mesa directiva, el no puedes, el espérate, el le toca a alguien más. O sea, también te lo hicieron. Claro que sí, precisamente por eso yo siempre les he dicho a las mamás, ustedes tienen voz, no porque sea director, no quiere decir que nosotras no podemos. Gracias a nosotros está ese director. Gracias a nuestros impuestos le pagan muy bien a ese director y su responsabilidad es que nuestros hijos se preparen y tengan buenos programas. No, claro que sí, claro que lo he vivido de diferentes maneras, pero creo que lo que me ha mantenido donde estoy es el amor al trabajo que le he puesto, el tenerle empatía, el no permitirle a alguien decirle que me quede callada. No, espérate, también nosotros tenemos derecho a hablar, también nosotros tenemos derecho a ser escuchadas, también tengo el derecho de estar en una mesa directiva porque mi voz, mi trabajo lo ha impulsado, pero todo es con empatía, tener resistencia y tener solidaridad, pero también tener causas que realmente nos llevan a otro nivel. Me decía alguien, es que tu manera de vestir, de hablar y que necesitamos gente preparada, perdón. Yo me preparé. Críticas. De hecho, a estas alturas las he recibido. Pero yo siempre digo, mira, yo sé quién soy, tengo demasiado por seguir adelante y creo que es muy importante que no le permitamos a nadie que nos haga sentir mal. Al final del día tenemos cada una de nosotras y cada uno de ustedes tiene muy definido lo que quieren hacer. Y claro que hoy nosotras las mujeres jugamos un papel muy importante y no debemos de permitirlo. Una vez en un lugar público alguien me dijo, no, espérate porque le toca a fulano de tal. No, espérate, yo estoy en la línea y ya estoy en este número. No, yo no se lo permití. No se lo permití y no lo permitiría. Y así no traiga zapatillas y no ande bien maquillada y traiga mi sombrero. Todos de la manera como estemos tenemos voz y tenemos representación. Y eso que dices es bien importante porque luego también nos dejamos llevar mucho por cómo te viste, qué dices, quién te conoce, si te apoyan. Y finalmente lo que Yesenia nos está diciendo es, a ver, tu voz es importante y tienes que buscar los canales para hacerte escuchar. Sí. Y esto que empezó como un ejercicio de organización y que empezó como una situación de, Yesenia, ¿cómo le hacemos aquí? A ver, vamos a organizar esto. ¿Hasta dónde te llevó?
te llevó a ocupar ciertos cargos dentro de estos ejercicios de organización de los ciudadanos, de las ciudadanas? ¿Qué experiencias fuiste después recabando con todas estas participaciones? Mira, te pongo un ejemplo ahorita. Todo lo que estamos viviendo en Estados Unidos, después de todas estas buenos y malos ratos que he vivido, a hoy te puedo presumir que el manager de la ciudad donde yo radico me ha llamado directamente ayer. Llegué el domingo y me ha llamado para preguntarme: Yesenia, ¿sabes algo de lo que está pasando? Seguimos teniendo redadas en la ciudad de Anaheim. Y llegando de Chicago a California, me tocó ir a una área. Me llama y me pregunta, o sea, para que él me llame y me pregunte a mí ciertas cosas, quiere decir que mi liderazgo ha trascendido y pesa. Y no es que lo diga de esta manera, pero a mí me mandan mensajes, me mandan fotografías, Migración está talado. Y luego nos dicen, porque no lo han dicho, no lo compartas porque no debemos de intimidar a la gente. Sigue pasando y nuestra comunidad se debe de organizar y debe de conocer sus derechos y no nos debemos de quedar callados porque siguen pasando las cosas y nuestra responsabilidad es cómo enseñarlos a que se defiendan de sus derechos, qué es lo que deben de hacer, porque independientemente todos tenemos derechos. Eso que dices es muy cierto, porque también es importante saber que, bueno, pues el trabajo que estás haciendo en Anaheim, es decir, en California, que es el país donde finalmente pues te recibe y estás ahí trabajando, pero sigues trabajando con tu gente en Pénjamo, sigues viendo que hay dos calles y que dicen, no puede haber dos calles. Yo quisiera que me dijeras cómo empieza a vincularse todo este trabajo que estás haciendo en California, cómo empieza a tener una repercusión en Guanajuato, cómo empiezas a organizarte, cómo empieza Yesenia a construir ese nombre de Yesenia y empiezan a darse cuenta que eres una mujer migrante y que además de ser una mujer migrante, eres una mujer que eres voz de muchas mujeres migrantes. Pues mira, todo empieza desde el momento que tú crees en ti misma y cuando yo empiezo a venir a Guanajuato, fue precisamente por las necesidades de la comunidad donde soy originaria. Y bueno, al ver que mi liderazgo en la ciudad de Anaheim tiene otro nivel, invito al alcalde de la ciudad, busco quién nos representa, busco quién está en la comisión, busco quién es el presidente municipal. Trato de hacer tipo un rompecabezas, como tengo la escuela de allá de organizar. Entonces dije, ok, busco quién nos representa en Guanajuato. Y desde años atrás mi papá siempre ha hablado de los partidos, de cómo un partido que siempre se mantuvo por años, que nunca les ayudó, por esa razón nos llevó a Estados Unidos, por eso nunca tenía ni para un pantalón, siempre nos parchaban los pantalones. Entonces yo me metí en redes sociales, en ver en los medios de comunicación, en los periódicos y veo que el de Desarrollo Social y Humano en ese entonces era el licenciado Sinué, y yo busco la manera de cómo llegar en contacto con ellos y busco quién es el presidente de Acción Nacional. También busco la manera de tener un acercamiento. No tenía sus números de teléfono, pero por redes sociales les mandaba mensajes y quién era nuestro gobernador en ese entonces, también lo busqué, al licenciado Márquez, y veía la cercanía que tenía con los migrantes. Entonces, cuando tengo contacto con Desarrollo Social, tenían una gira de trabajo, dije, oh no, yo me les pego. Aquí voy. Y ya les llevé las peticiones y los invité a una reunión. Ellos me invitaron, yo traje al alcalde de Anaheim a Pénjamo, le di un recorrido, pero ¿qué crees? Yo le dije, mira, aquí tenemos muchas necesidades, no tenemos dónde tirar la basura, no tenemos quien recoja la basura, el alumbrado, hay mucha necesidad con el alumbrado. Pues le di un recorrido completamente y yo sabía que la ciudad estaba dejando ir camiones que ya no iban a usar. Pues
esa fue una gran victoria porque aparte de que trabajamos para hacer una obra pública de la calle, ya no es calle, es carretera que conecta con mi comunidad a Pénjamo. Esa fue una gran victoria, que puedo presumir que trabajando en equipo se puede lograr muchas cosas. O sea, híjole, es que me quedo yo, la verdad que muy gratamente y digo sorprendida porque veo cómo estás construyendo estos puentes entre la comunidad migrante, porque bueno, en California finalmente tú veías por los migrantes sin saber si eran de Guanajuato o no, ¿no? Finalmente eran la comunidad, pero llega ya a traer a las propias autoridades, ya a tu estado, ya a Guanajuato, ya a Pénjamo y sigues tendiendo puentes, sigues hablando con las autoridades. ¿Cómo haces ese clic, ese match con la gente de Pénjamo? O sea, siguen conociéndote, ven en ti una persona que les puede apoyar. Entiendo que la comunidad en la que tú perteneces, pues mucha gente también ha emigrado. ¿Y cómo le haces, Yesenia, para decir, bueno, pues hoy por hoy estoy en California, me estoy ocupando los problemas que tengo aquí porque vivo aquí, pero sin embargo, retomas los problemas que tienes, pues, en un municipio que ya ni siquiera venías porque ya tenías tu vida allá y empiezas a preocuparte y ocuparte y empiezas nuevamente a atender esos puentes y a decir, a ver, hay muchas responsabilidades y vamos a seguir trabajando en ellas. ¿Cómo afianzas ese trabajo con Guanajuato? Mira, yo creo que nunca he perdido el ser la misma persona que soy y el diálogo cercano con ellos, el entender, creo que es muy importante esto y lo digo con mucho respeto, es muy importante el saber qué es un migrante, qué es realmente vivir en México y cuál es la diferencia de vivir lejos de la familia, porque algo de lo que nuestros padres nos inculcaron es siempre estar juntos en familia. Algo que mi papá siempre nos inculcó es que a las 4 de la tarde todos comemos y cuando mi papá se va y nos deja un buen tiempo, luego se va mi mamá, nos deja con mi hermana, el entender la diferencia de ser migrante y creo que esa parte la tengo muy definida. Entonces cuando vengo a México y platico con los padres de familia, cuánto tiempo tiene que sus hijos se fueron, cómo se ayuda uno al otro, entiendo perfectamente el estar lejos de la familia, porque lo viví y también entiendo perfectamente el estar, por ejemplo, en California y no tener el mismo sazón en las mañanas de comer con los papás, el disfrutar una tortillita, el disfrutar algo tradicional en la gastronomía de nuestro pueblo. Y creo que esa parte es la que más me ha llevado a estar cerca, el entender la necesidad, el entender que nos hace falta algo más y esa es la parte que tengo más cercanía a las familias. De hecho, cuando ando aquí siempre trato de, veo a alguien, me paro, lo saludo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Oiga, ¿usted tiene familiares en Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos tener ese acercamiento? Porque fíjate que algo de lo que yo he vivido y que he visto es cómo batallan nuestras familias para estar cerca de su familia. Entonces yo siempre les digo, bueno, ahorita las redes sociales ya nos tienen muy cercas, pero no es igual, Anabel, no es igual a abrazar a tu padre, a tu mamá, claro. O no es igual estar en Estados Unidos por 30 años y te llamen que tu papá ya no está, que acaba de fallecer y tomas la decisión de venirte, quedarte, pero a la misma vez tienes tu familia allá y es ya muy diferente. Entonces hay decisiones muy fuertes que no se pueden tomar y a la misma vez se sufre.
y ese sufrimiento lo he vivido. Entonces, creo que eso es lo que me ha acercado más a las familias y algo de lo que también es hablar de frente y no mentir, no decir algo por construir algo más. Creo que he sido una persona muy clara en sí cómo puedo ayudarte y tampoco que tengas que pagar, que sea, por ejemplo, una visa humanitaria, cómo lo podemos hacer tan rápido y tan fácil para ustedes. Y qué importante eso, ¿no? Yo creo que algo que distingue a las mujeres es que cuando no puedes, sabes decir que no y no prometes. O sea, Sí. sencillamente dices, esto no lo puedo hacer y no lo puedo hacer. Y veo también, Yesenia, que tú arropas mucho la causa de las mujeres y creo que has sido una voz para ellas. Esto que tú dices, acercarme a ellas, decirles cómo están, tienen familia, qué hacen, en qué podemos nosotros trabajar de manera conjunta. ¿Cómo tú te organizaste con otras mujeres? ¿Cómo te diste cuenta de sus problemáticas? Porque yo quisiera que nos contaras, porque también has sido causa de las mujeres migrantes. Has sido voz de las mujeres migrantes, porque las mujeres migrantes que quieren participar en la política, pues no es tan fácil, tienen dobles impedimentos, ser migrantes y ser mujeres. Sí, y aparte ser amas de casa y ir a las escuelas y estar al pendiente de los hijos y de la educación. Fíjate que, ¿qué te puedo decir? Te pongo el caso de Ana, le voy a poner Ana. Hace como 6 meses, pero antes de 6 meses, hace como unos 10, 15 años, en la relación que tuvo por la necesidad, su pareja se fue a Estados Unidos. Desafortunadamente no puede pasar, se queda en la frontera, pierde la vida, tenemos que ayudarle para traer ese cuerpo para acá. Y hace poco vuelve a vivir la misma historia. Entonces, ¿cómo podemos tener esa cercanía a ellas? El entender el dolor, el entender el no estar con alguien que pues ha sido el amor de tu vida, ha sido alguien muy cercano a ti. ¿Cómo ser más a cercanía con las mujeres? En el Club del Migrante que fui presidenta del Club Zapote de ese estado, más mujeres fueron las que participaron. ¿El por qué más mujeres? Por la necesidad tan grande de estar lejos de sus padres, de sus hermanas, de sus amigas, de la problemática que viven el día. Y creo que eso fue lo que más nos ha ayudado a nosotros, el entender de ser madre, ser esposa, el estar cerca de... Yo les digo con todo el respeto que se merecen los hombres, ¿no? Pero quien mueve el matrimonio y que mueve un hogar es la mujer. Se levantan bien temprano, son las que llevan, las que cocinan, son las que se aseguran de darte un platito de comida, pero también son las que se aseguran de que toda la familia esté bien. Y con el tema de nuestras mujeres migrantes, hay muchas mujeres en Estados Unidos que me platican, oye, yo tengo 15 años, 20 años que me vine, cuando vayas a Doctor Mora, cuando vayas a Victoria, ahí te encargo, abraza a mi mamá, tengo tantas ganas de verla, el sazón, me acuerdo de mi mamá cuando hacía una salsita en el molcajete y le ponía los joconoistes y acá no es el mismo, muchos temas diferentes, Anabel, de todos, del que menos te puedes imaginar, el no disfrutar un cumpleaños, un día de la mamá, una Navidad, el que tenga un problema la familia y ellos estando lejos, aunque sea mandándoles algo, les ayudan, pero no es igual. No es igual estar cerca uno al otro. ¿Tú crees que las mujeres migrantes participan en la política o tú eres un caso excepcional? No, creo que las mujeres sí participamos en la política. Anteriormente era pues más callado, ahorita creo que es más y más y más. De hecho, te comparto el caso, yo lo tengo que compartir de esa manera. Mi hija Isabela ayer cumplió 14 años y desde muy chiquita le he traído en diferentes áreas. Algo que le he inculcado a mis hijas y ahora a mi nieta es que nosotros debemos de conocer a quién vamos a elegir y cómo vamos a elegirlo y por qué. No, yo creo que siempre hemos sido parte, yo no sé, yo siempre me pregunto en qué momento, pero creo que siempre hemos sido la portavoz y hemos sido un botón para ser algo muy importante en las elecciones. Yo decirte que desde hace 19 años voy y toco puertas y le invito a la gente que salga a votar porque es necesario que tengamos representación. Ya tenemos la primera gobernadora
Ya tienen la primera diputada migrante y claro que debemos de tener una de nuestras hijas, de nuestras nietas, que nos representen en el Senado, en diferentes posiciones. Y eso es precisamente el fin de semana que le comentaba en el picnic de Chicago a los padres de familia. Si tu hijo ya es policía acá, si tu hijo ya es un empresario, también puede ocupar estos puestos y más sus hijas. Claro. Yesenia, necesito preguntarte esto. Ya hoy que nos platicas de una Yesenia que se va a los 10 años, que está con su familia, dime qué mujeres migrantes te inspiraron a ti. ¿Quiénes te inspiraron? ¿Quiénes fueron para ti, pues esas musas, esas lideresas a seguir? Mencióname esas mujeres, por favor. Mira, hay tantas que te puedo mencionar, como una de ellas, mi mamá. Mi mamá que el día al día se levantaba a las 3 de la mañana. Te puedo decir como Dolores Huerta, que es una gran amiga. Te puedo decir como Gloria Alvarado. Te puedo mencionar tantos nombres, mamás de nuestra comunidad que el día a día han luchado para hacer algo diferente. A hoy, en la ciudad donde yo radico, en el condado, la ciudad de Santana, Valerie Amezcua, que es la primera alcaldesa mujer, Ashley, en mi ciudad, de hecho, en La Habra, California, por más de 20 años tenemos a Rosa, que Rose sus padres son originarios de León. Tiene por más de 20 años siendo alcaldesa. El liderazgo de cada una de ellas, la verdad que nos ha llevado a otro nivel. Tú eres un gran ejemplo de seguir luchando y de tener ese empoderamiento. Pues la verdad hay muchas, muchísimas mamás de familia que durante el tiempo que estuve trabajando en la limpieza, que conocí madres de familia que tenían 2 trabajos, también en la política, ya que he tenido el gusto de convivir con ellas, con congresistas, con senadoras. Una de las que siempre me acuerdo es de Loretta Sánchez, que Loretta desde chiquita le decía a mi hija, you're gonna be someone so special, vas a ser una persona muy especial y vas a ser una persona muy especial. Mi hija tiene 14 años y desde chiquita la traía en las marchas y a hoy ella le gusta esta política y ella dice que no va a estar en la política, pero quiere estar defendiendo los derechos de las mujeres. Te voy a hacer una pregunta difícil, de esas preguntas que dicen tenebrosas. A ver, la gente que nos está escuchando y que nos ve, uno de los temas que siempre preguntamos y que siempre vemos es que las mujeres nos tiramos entre nosotras, que las mujeres nos hacemos daño. Y muchas mujeres pensamos que esto no es así, que en realidad es como estas ideas que quieren ir fomentando entre las mujeres, pero también cierto sí vemos que hay muchas mujeres que desde un ejercicio muy patriarcal sí causan este tipo de situaciones, de poner el pie, de tratar de que tú no hagas tu trabajo, ya ni siquiera te digo brillar, hacer el trabajo, o sea, es como si le molestara o le incomodara. ¿Cómo lidiar con eso desde la posición que tú tienes como hoy una mujer política, como hoy una diputada, como hoy representante de la comunidad migrante? Y desde ya tu experiencia, ¿cómo lidiar con eso que siempre dicen de que las mujeres somos las primeras en ponernos el pie? No sé si te ha pasado, no sé si tengas alguna experiencia y cómo le hiciste. Sí, fíjate que sí me ha pasado. Vi tu sonrisa. Me ha pasado varias ocasiones y creo que no vengo a empañarle el trabajo a nadie, que sepan que no vengo a quitarle la posición a nadie, que sepan que desde muy temprana edad he construido en la calle, no tengo los estudios políticos, no estudié en una universidad. Tienen toda la razón, porque de hecho, Anabel, me han hecho sentir, han tratado de hacerme sentir mal de la manera que hablo, de la manera que me comporto, de la manera que no debo usar tenis. Y me han criticado, de hecho, lo he vivido porque de ciertas maneras. Y bueno, ¿cómo lo he superado?
Pues realmente no tengo que superar nada porque no compito con nadie. Sí, claro que molesta porque debemos de creer en nosotras, debemos de tener ese amor y esa pasión a lo que nos gusta y debemos de chambear para que nuestro trabajo brille, ¿no? Como los cangrejitos, no dejas que suba y lo quieres bajar. No, fíjate que yo creo que mi trabajo, la Yesenia que viene de campo, la Yesenia que viene de comunidad, la Yesenia que viene del día al día a ponerse sus botas, su sombrero y de irse al campo a chambear, porque me lo han dicho, eres diputada, tú ya no debes de hacer eso. No. No, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Es más, cuando voy al campo y me siento ahí con las campesinas, me siento única, me siento tan, pero tan orgullosa. Y no quiero cambiarte para nada la conversación, al contrario, quiero decírtelo abiertamente, es que ya debemos de dejar ese ego a un lado, debemos de construir, cómo podemos empatizar con jóvenes, nuestras hijas, nuestras nietas, cómo les podemos decir no puedes, nosotras mismas poniéndole un piecito. No, al contrario, yo quiero levantarme, como te comenté ese momento atrás, yo me quiero levantar y dejarle esta silla a tu hija, a mi nieta, a las nietas que vienen, porque al final del día debemos empoderarlas y debemos de enseñarlas que tengan confianza. Y creo que cuando alguien se comporta de esa manera es no tener confianza en ella misma. Y eso que dices tú es súper importante porque estamos hablando de que hoy las mujeres estamos encontrando una nueva forma de hacer política. Y también te quiero preguntar, hoy tenemos, es que tú representas para nosotros, Yesenia, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de participación política de las mujeres. Hoy están las mujeres participando, están las mujeres haciendo política. Dime tú, Yesenia, ¿cómo desde tú siendo diputada migrante te asegurarías de que las mujeres siguieran participando desde estos espacios de mujeres migrantes? ¿Cómo tener más mujeres migrantes? ¿Cómo tener esa voz? ¿Cómo hacer políticas diferentes? ¿Qué necesitamos hacer para asegurarnos de que eso pase? Bueno, primero que nada, fíjate que lo primordial es tenernos confianza, tenernos este tiempo de platicar, conversaciones, tenernos respeto a sí mismas. Yo decirte que desde que estoy en la legislatura, que soy la primera diputada migrante, siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir, ni seré la primera ni seré la última porque voy a luchar para que esto no llegue nada más a ser diputada por elección o por que ya sea un hecho, que busquemos que realmente las mujeres migrantes tengan representación, que no solamente ocupemos un puesto de elección, de que sea como alguien me dijo, es que a ti te pusieron el dedo, o no sé cómo, que fue por dedo, no sé cómo decírtelo, ¿verdad? Pero algo así similar, no. Mi trabajo habla por sí mismo, tengo más de 20 años trabajando en esto. Creo que es muy importante que en la legislatura trabajemos para que tengamos voz y representación y decirles a todos que desde que llegué al Congreso he platicado con todos mis compañeros, sensibilizar el tema, que es muy importante que tengamos esa representación, esa mujer que hable por miles de mujeres y bueno, yo lo seguiré haciendo porque voy a alzar la voz siempre que sea necesario. Fíjate que eso que tocas es bien importante porque además hay algo que las mujeres aquí que hemos tenido la oportunidad de invitar y de platicar con ellas siempre me dicen y me reconocen, pues todo duele. O sea, estas situaciones, estos tratos, estas formas duelen. Y a veces como mujeres parece que nos obligan a pasarlas o a decir soy resiliente, no voy a hablar de eso. Pero también es cierto que no lo podemos dejar de lado, que es una nueva forma de hacer política, que hoy las mujeres, como tú lo dices, lo están verbalizando, están hablando con sus pares, les están diciendo, a ver, estoy aquí y estas necesidades no son solamente mis necesidades, son las necesidades de todas las, pues las mujeres que yo represento. Y
Yo quisiera, Yesenia, ya como en estos temas de preguntarte, ya como con este sentido de confianza que hoy hemos aperturado, pues yo sé que muchas mujeres migrantes quieren participar, pero también es cierto que todavía hay barreras legales, económicas, culturales, logísticas. Para ti, ¿cuáles reformas serían urgentes así para que podamos garantizar su derecho a votar, a ser votadas, a mantenerse informadas? Porque creo que diste esto en el clavo y en algo muy importante. Las mujeres, en ocasiones, al carecer de información, no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros derechos. ¿Cuáles tú crees que sean esas reformas que tenemos que impulsar? Creo que es bien importante que ya debería de haber un enfoque integral y que permanezca hacia las y los migrantes. Creo que es muy importante que trabajemos en políticas que realmente van a impulsar el que tengamos voz y representación. Algo de lo que cuando yo pedí ser parte de que alguien me dijo, es que se va a demandar, que se va a hacer, que se va a deshacer. Yo creo que es muy importante el que uno tenga confianza en sí mismo y que tengamos la empatía de cómo hacer las cosas mejor. No digo que nadie puede, todas pueden, todas tienen algo que aportar y realmente en el lugar donde usted se encuentre, en la área donde usted esté, es muy importante que usted tenga confianza en usted misma. Y ahora desde el Congreso, no solamente en el Congreso estatal, en el federal, es muy importante que nosotros tengamos esa representación. Hay muchas cosas que a veces no se hablan, porque si vas a meterte en problemas o porque si te van a regañar o porque no son una escuela. Lo siento mucho, pero todos vivimos el mismo dolor. Y la misma doctrina lo dice, el defender a la causa. Y creo yo que siempre me tendría que parar y si es necesario que me ponga con una pancarta como lo he venido haciendo, el defender a los migrantes y especialmente ahorita en las políticas de migración lo voy a hacer. Qué bonito eso que hablas, porque nos habla del compromiso y de verdad que nos habla de una nueva forma que hoy las mujeres están ya estableciendo para hacer la política. ¿Qué crees tú que falta, Yesenia, para hacer más fuertes esas políticas transnacionales? Es que pareciera que nos obligan, ¿no? O estás allá o estás acá, pero pareciera que no puedes estar en los dos lados, pareciera que todavía seguimos teniendo resistencias, pareciera que todavía sigue siendo criticado que tú participes en la política o que, como dices tú, que te digan, es que no estudiaste, es que ¿qué haces aquí? Es que tu familia está allá, es que estás descuidando. Me pareciera siempre como tener esa carga, pero cuéntanos tú, ¿qué crees que hace falta para seguir fortaleciendo esas políticas y, como tú dices, tener no una Yesenia, muchas Yesenias y muchas mujeres participando? Hace falta no hacer el ejercicio del cangrejito, que va avanzando y que y lo bajan. Creo que hace falta, la verdad, el tener, a ver, te lo voy a decir tal y como lo siento, Anabel, porque esta soy yo. Es muy importante, muchos decimos, yo tengo mi abuelo que es migrante, yo tengo un familiar que va y viene, yo tengo un familiar que sí, así. No es igual, Anabel, no es igual ir a visitar, ir a Disneylandia, estar una semana y regresarte. No es igual a lo mejor yo venir de vacaciones y vivir y conocer aquí Guanajuato, irme al Callejón del Beso, ir a conocer el teatro. No es igual vivir la vida que vivimos. Creo que hace falta mucho tener la empatía de la gran problemática que tenemos. Creo que es muy importante el que desde cada trinchera de donde estemos, nos sentemos y realmente platiquemos la problemática que hay, porque yo vengo platicando la problemática que vivimos el día al día y todavía no hay ese realmente amor al defender a los migrantes, a las familias, porque presumimos, te lo voy a decir así, presumimos, por ejemplo, en las mañaneras que los héroes, que esto y que fue y que vino, y nos siguen tratando igual. Claro. Y peor, creo yo, porque realmente no hay esa empatía para nosotros. Es muy importante
que nos sentemos, dialoguemos y que veamos desde nuestra trinchera el tener representación, el tener ese uno a uno de estar cercanos, porque realmente de esa manera vamos a entender la gran problemática que tenemos y cómo podemos hacer una política mejor para ayudar a nuestras familias. Porque muchas veces se trata nada más de sentarse, tomarse un cafecito y platicar, y de ahí se construye. Yo el día al día, cuando me siento con mis asesores, les comento lo que vivimos allá y digo, creo que esa es la razón, el por qué el día de hoy estoy aquí y no quiero venir y sentarme en mi hamaca y nada más hacer nada. No, hay mucho todavía por hacer. Necesitamos de realmente trabajar en esa política y que entendamos realmente la necesidad. ¿Qué compromisos has asumido tú ahora que eres diputada para hacer visibles estas agendas? Para decir, oigan, digo, aparte de esto que nos platicas, de sentarnos, de verlo, de pues justo esto de hablarlo, pero ¿qué otros compromisos has asumido? Porque nos interesa saber cómo las mujeres hoy hacen política para hacer visibles las agendas que antes estaban ocultas. A platicar y platicar y seguir platicando y no cansarme de platicar, pero cansar a quien me escuche. Y hacerles entender qué tan importante es tener la representación, y te voy a poner, por ejemplo, el que conozcan cuál es la gran necesidad que tenemos nosotros. Precisamente por eso una iniciativa que yo constantemente estar ahí platicando el qué tan fácil y qué tan difícil es tener una corrección de un acta de nacimiento. A hoy, el compromiso con nuestras familias no es nada más, por ejemplo, que en una de las iniciativas que estoy pidiendo es que se reconozca un migrante que tiene 30, 40 años en Estados Unidos y es destacado, es dueño, es empresario, es hijo de padres guanajuatenses, el reconocer la mujer migrante que ha sobresalido, el tener una ventanilla digital donde podamos ayudar y construir que nuestras familias que están en Estados Unidos puedan tener fácilmente un documento que los hace tan difícil de venir a su estado. El compromiso que tengo con nuestras familias es precisamente eso, el que aprueba un botón, que conozco la problemática que viven allá. Durante la pandemia, por ejemplo, perdimos un padre de familia, a una mamá, y ahora los padres de familia quieren poner la propiedad a nombre de sus hijos, cómo ayudarlos a ser mejor. Entonces ahí es el compromiso que tengo yo en el Congreso, cómo buscar políticas que los puedan ayudar, como con esta iniciativa de la ventanilla digital que va a estar más cercanos a ellos. Y fíjate, a veces son cosas que nosotros ni siquiera nos percatamos o nos damos cuenta, y la importancia que tiene el tener estos documentos para que ellos puedan hacer todos sus trámites legales. Y precisamente ahí es donde debemos de trabajar en equipo y de ser la voz, pero sobre todo representarlos. Creo que, no lo creo, estoy 100% convencida que es a hoy más que nunca que deben de ser bien representados, y no porque sea yo, creo que es trabajar en equipo, y mi responsabilidad, aunque tengo bien definido mi color, también es que sepan todos los guanajuatenses que aquí no hay color, aquí hay necesidad y aquí hay cómo sí se pueden hacer las cosas mejor. Porque hoy en día no me preguntaron, me lo pusieron en redes sociales, que estoy más viajando y estoy más en aeropuertos. No, hombre, caray, ¿qué creen? Que muchas veces ni duermo. ¿Por qué? Por la manera de cómo ir para allá y estar al pendiente y tener estos diálogos. A hoy más que nunca, el estar en California, en Chicago, en Tennessee, es ver la necesidad que están viviendo. Decirte, por ejemplo, en Chicago es completamente diferente lo que están viviendo en California. Tennessee, que les niegan la educación a los hijos a padres que son indocumentados, que entra una ley que los va a perjudicar. Entonces, es cómo podemos trabajar desde la legislatura, tanto como los legisladores de allá como los de aquí. Pero aquí es donde debemos de trabajar más, desde nuestro partido, de nuestra trinchera, cómo hacer ese cambio para poder ayudar a nuestras familias. Yo quiero preguntarte algo, Yesenia, y a lo mejor te voy a hacer que rememores muchas cosas, pero ¿en qué momento Yesenia se sintió política?
Quisiera que nos contaras así, mira, Anabel, fue en este momento, estaba yo en tal lugar. ¿En qué momento dijiste, Yesenia, eres una política? Fue en una mesa de trabajo, siendo presidenta del Club Zapote de ese estado, donde me siento con el alcalde, me siento con representantes de Guanajuato, donde se empieza a hablar de obra pública y de todo el trabajo, pero algo de lo que yo entendí, que el trabajo voluntario, el trabajo de activista voluntario, te lleva a otro nivel. Y dices tú, ¿en qué momento? Pero todo viene conjunto. Porque ser una voz, ser una representación, hacerlo dignamente, esa mesa de trabajo nunca se me va a olvidar. Me senté, me llamaron, me dijeron, oye, Yesenia, ¿tienes unos 20 minutos? Estaba en mi trabajo y ellos estaban ahí cerca, precisamente en la zona donde yo trabajo. Sí, claro, pues esa media hora se convirtió en una hora. Y todo te relaciona porque, a ver, Anabel, siendo presidenta del Club Zapote, siendo mamá activista, siendo una líder comunitaria, he conocido muchas familias guanajuatenses, de Jalisco, de Michoacán, de diferentes áreas. Y ahí es donde empiezo a entender cómo se relaciona el activismo con el sacar la gente a votar, cómo podemos tener esos votos para tener esa representación, cómo podemos ayudar a construir, cómo podemos ser parte de. Y siempre tiene que ser con igualdad, con respeto a lo que tú realmente estás representando. Yo creo que ahí fue donde entendí que era política mixteado con el servicio voluntario y la relación del trabajo voluntario que tú traes por tu trayectoria. ¿Cuántas mujeres había en esa mesa? Solamente era yo. ¿Solamente tú? Solamente yo era la única mujer de esa mesa. Sí, solamente eran puros hombres. Y uno de ellos me dijo, pues me lo dijo así, ¿verdad? Eres una fregona. Así me lo dijo. Yo en el momento dije, ok, pero no lo miraba de esa manera. Así como que, wow, yo más bien estaba siendo la voz de mi propia comunidad y no alcanzaba a ver lo que se venía. Entonces el compromiso, el liderazgo, el trabajar en equipo, y pues creo que ya traía la escuela de la comunidad, de organizar, de decirle esto sí hazlo y de esta manera te va a salir mejor. Entonces todo eso como que lo implementé y mira, mi comunidad de origen tiene una calle digna, tiene una carretera digna, un pozo de agua digno, un techo digno en la escuela, han tenido ayudas para las estudiantes, no solamente mi comunidad de origen, más comunidades. Entonces esto me llevó a eso, a ser parte y como no sé decir la palabra correcta, mixtearlo. Sí, combinarlo. Sí, combinarlo. Y creo que desde ese momento entendí qué tan importante era mi voto en Estados Unidos y en México. Oye, te brillaron los ojos. Sí, sí. Te tengo que hacer una pregunta también fuerte. ¿Y tu primer enojo, tu primera molestia, esa primera inconformidad que sentiste como mujer y que dijiste, no, ahora voy con más ganas y ahora me van a escuchar? Porque eso tenemos las mujeres, que un no nos levanta y dice, sí, ahora vamos con más ganas. Cuéntanos. Híjole. Te vamos ahora sí que a sacar todo, Yesenia. Sí, esa pregunta está muy, así como muy comprometedora. Pero sí, claro que lo he vivido, claro que me lo han hecho. Y no voy a decir mucho, pero sí les voy a compartir una historia. Me sentaron 4 horas por algo tan fácil que era en 6 minutos, 5 minutos. Y dije, pues ahora voy porque voy. Y te voy a demostrar que aún así siendo de la misma trinchera, es algo que nos debe ser diferentes. Nos debe ser diferentes porque debemos de construir, no debemos de ponerle barrera a nadie.
vuelvo otra vez a decirte, no vengo a quitarle el brillo a nadie, ni empañar a nadie con mi trabajo. Creo que el trabajo se construye. Y sí, he vivido esas experiencias y más que una propia mujer me ponga esa barrera. Sí, claro que se vive, pero es como darle la vuelta y decir, relájate, Vamos. stop your horses, para tus caballos ahí, pero es muy importante que siempre tengamos esa empatía de amor a nosotras mismas. Fíjate que te escucho y no me queda ninguna duda que hoy por hoy podemos asegurar algo, que la migración no anula la participación política de las mujeres como se creía. Yo creo que al contrario, la transforma, le da una nueva cara, le da un nuevo sentido y yo de verdad, Yesenia, se nos fue este tiempo rapidísimo, estamos ya casi por terminar y cerrar este capítulo, pero no me gustaría cerrarlo sin que nos dijeras estas experiencias últimas que nos compartieras, que le hablaras hoy a las mujeres y sobre todo a nuestras mujeres migrantes de la importancia de seguir construyendo y de seguir transformando la política y de seguir dándole una cara distinta, la cara de las mujeres y más de las mujeres migrantes. Sí, mira, compartirte que de verdad me siento tan comprometida, pero sobre todo tan feliz de sentarme en un lugar donde está una mamá, donde me dice, ¿cómo puede ser mi hija lo que tú estás haciendo? Y es algo que les digo, no es difícil, es facilísimo. Tener empatía, creer en nosotras mismas, luchar por luchar por los sueños que tenemos. Mi sueño era que la comunidad de mi origen tuviera ese camino, porque por décadas un partido político les decía, es más, hasta parecía que ya estaba logrado eso y no estaba. Decirles que siempre he creído en mis sueños y yo cuando conocí a estas personas de esta mesa, yo dije, ay, a lo mejor soy una más, pero yo creí desde ese momento en lo que me estaban diciendo, yo creí en cómo se podía hacer, yo creí en mí misma, porque pude ser parte de la voz de un grupo de padres de familia y aparte porque era mujer no me invitaron a eso, ¿ok? Pero siempre han reconocido el trabajo de Yesenia en la ciudad de Anaheim, que se hizo este cambio en tener representación, en que la policía de Anaheim fuera un departamento de contabilidad, que estuviéramos vigilando el trabajo de ellos. Decirles que no voy a ser la primera ni la última porque vamos a seguir trabajando juntas. Y aquí puede ser su hija o su nieta, que puede ser quien esté y nos represente. Y para mí, el día que sus hijas quieran venir y ser parte de este trabajo, pueden ser bienvenidas. Porque algo que sí me encanta y no lo voy a dejar y no me estorba para nada, es decirle a las mujeres de hoy en día cómo empezó mi vida y por qué he llegado hasta aquí. Y que los sueños se cumplen. Eso es decirles, los sueños se cumplen y que todos los migrantes, mujeres, abuelos, padres de familia, jóvenes, tienen una diputada, pero no la deben de dejar sola y para eso tenemos que seguir sacando esos votos en el exterior para tener representación. Ay, pues me encanta escucharte porque como mujer me da la confianza de saber que hoy estamos haciendo política de una manera diferente y como tú lo dijiste perfectamente, más allá de los colores son las causas y hoy las mujeres abrigamos esta nueva causa de hacer política. Yesenia, muchas gracias por esa clase que hoy nos diste, por ese abrirnos tu corazón, por eso compartirnos tus experiencias, pero sobre todo porque sabemos que todos estos conocimientos les van a servir a las mujeres para seguir construyendo nuevas formas de abrir otros espacios, como tú bien lo dices, para otras mujeres. Muchas gracias. No, al contrario, agradecerles esta invitación y agradecerte tu liderazgo, porque eres un gran ejemplo en seguir, que más personas como yo sigan tu trayectoria y que podamos hacer equipo. Yo al contrario agradezco esta oportunidad de platicar con ustedes.
Pues muchas gracias, así como hemos llegado al final, sí, ya sé, rapidísimo, pero bueno, teníamos a Yesenia. Yesenia, muchas gracias por tu testimonio, tu trabajo, tu ejemplo, y a todas las personas que el día de hoy estuvieron con nosotros y nos escucharon, les damos las gracias y los invitamos para que nos sigan escuchando en Somos Voz, Mujeres de Acción. Muchas gracias. Los derechos y la participación política no se detienen en fronteras ni en límites geográficos. Como mujeres, tenemos la fuerza y la capacidad de hacer que nuestras voces sean escuchadas en cualquier espacio. Recordemos que la defensa de los derechos humanos, en especial los de las mujeres, es un compromiso que trasciende lugares y circunstancias. Cada paso que damos hacia el liderazgo, cada decisión que asumimos y cada espacio que ocupamos, abre camino a otras. Participar es ejercer nuestra libertad y nuestra dignidad. Es asumir que nuestro lugar está también en las decisiones que marcan el futuro.